En los últimos años parece que todos hablan de ayuno intermitente, médicos funcionales, influencers de bienestar, biohackers, y el mensaje se repite una y otra vez. Te ayuda a limpiar el cuerpo, activa la autofagia y te rejuvenece desde adentro. Es atractivo, ¿no? Promete control o promete disciplina, salud y longevidad. Pero, ¿qué pasa cuando ese mensaje llega a alguien que ha pasado años luchando con la comida, a una mujer que ha vivido entre el atracón, la culpa y la restricción? Hoy quiero hablarte de eso, de cómo una práctica que se vende como saludable puede ser profundamente dañina para quienes tienen una historia de desregulación con la comida. Soy Francela Heikel, psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal. Mi misión es ayudarte a dejar atrás los atracones y también esa lucha constante con la comida, tu cuerpo, la autoexigencia y el perfeccionismo que tantas veces te desgasta. En este espacio encontrarás herramientas prácticas y consejos que te guiarán a construir una relación más libre y respetuosa con la comida, a reconciliarte contigo misma y sobre todo a vivir en calma, aceptándote y amándote sin importar el tamaño de tu cuerpo. Bienvenida a Aprende a ver sin atracones podcast. Aquí empieza tu transformación. ¿De dónde viene esta moda? El ayuno no es nuevo, desde hace miles de años las religiones lo usaban como símbolo de purificación y de reflexión. No necesariamente como se utiliza ahorita, que es para bajar de peso, sino para conectar con algo mucho más grande y sagrado. En el siglo XX, la ciencia empezó a estudiarlo desde otro ángulo, la longevidad y el metabolismo. Algunos experimentos en animales mostraron que reducir calorías podía extender la vida celular. Y más adelante, el investigador japonés Yoshinori Ozumi, ganador del premio Nobel en el 2016, descubrió cómo las células reciclan partes dañadas cuando hay falta de nutrientes. Ese proceso se llama autofagia. Hasta ahí, todo bien. El problema vino después. La industria de bienestar tomó esos hallazgos y los mezcló con marketing. Y empezó a decir, si ayunas, activa la autofagia, te limpias por dentro y rejuveneces. Así, una investigación básica sobre biología celular se convirtió en la excusa perfecta para una práctica de restricción disfrazada de salud. ¿Qué es y en qué consiste el ayuno intermitente? En palabras simples, el ayuno intermitente no es una dieta, sino un patrón de horario donde se come menos horas al día. Existen diferentes versiones. Y sí, se sabe que en algunos estudios muestran ligeras mejoras metabólicas en personas sin trastornos de la conducta alimentaria. Pero los beneficios son modestos y temporales y desaparecen en cuanto se deja la práctica del ayuno. El problema es que el ayuno intermitente se presenta como una solución universal, sin contemplar el contexto psicológico, el contexto emocional de la persona, también histórico de lo que practica. Y ahí es donde se convierte en un riesgo real. ¿Y por qué sería contraproducente para personas con atracones o bulimia? Si has tenido episodios de atracones o descontrol alimentario, tu cuerpo ya vivió muchas veces el ciclo de privación, urgencia, culpa y control. O sea, este ciclo que es una ruedita. Y cuando ayunas, aunque lo hagas por salud, tu cerebro no lo interpreta como bienestar, sino como amenaza, una amenaza que ya ha vivido y ya sabe cómo responder. Entonces, aquí, cuando hay esta amenaza, pasan varias cosas. Aumenta la grelina, que es la hormona del hambre, baja la leptina, que es la que indica la saciedad, se eleva el cortisol, la hormona del estrés, y el sistema de recompensa se hiperactiva. La comida se vuelve más deseable, más urgente y tu cuerpo entra en modo de supervivencia. Tu mente comienza a pensar en comida todo el día y lo que pareciera disciplina se transforma más bien en una bomba de tiempo. El ayuno no te ordena, más bien, y lamentablemente te prepara para lo que son los atracones.
Investigaciones de personas que son muy reconocidas en el ámbito de trastornos alimentarios como Fairborn, como Werner, como Goldsmith, así como revisiones de Treasure Harris en el 2021 y el 2018 confirman, reiteran en cada una de sus investigaciones que los atracones son mucho más probables después de un periodo de restricción, no después de comer en exceso. Pero eso, cuando una persona, más bien por eso, cuando una persona con antecedentes de atracones intenta ayunar, lo que hace sin saberlo es reproducir el mismo patrón que la enfermó, la privación, la obsesión y el descontrol. El ayuno intermitente y los atracones son un espejismo del control, ya que engancha y promete tres cosas que a mi parecer son las que más desean y anhelan profundamente personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria. La primera es una estructura rígida. La segunda cosa que engancha muchísimo es la sensación de control. Y la tercera es la recompensa emocional inmediata. Durante las primeras horas te sentís poderosa, te sentís ligera, te sentís capaz, te sentís en control. Y encima recibir la aprobación externa muchas veces como, uy, qué disciplinada sos, qué bárbara, y adelante. Por eso esa sensación es una trampa, porque cuando el hambre biológica se acumula, el cuerpo cobra lo que se le debe. Y literalmente es así. Entonces ahí, en esa deuda, es cuando viene el atracón. Y con él, todas las emociones que conocemos, como la culpa, la vergüenza, la promesa de, uy, no, mañana ya empiezo otra vez, mañana sí voy a hacer bien, mañana voy a ir con más ganas. Y ahí el ciclo continúa, solo que ahora bajo una etiqueta más elegante, ayuno intermitente. En los tratamientos basados en la evidencia, como la terapia cognitivo-conductual mejorada o la CBT y la terapia dialéctica conductual, el primer paso que se repite una y otra vez es no ayunar. Es más bien a reaprender a comer con estructura y regularidad. Comer cada 3 o 4 horas, no saltarse comidas, recuperar las señales de hambre y saciedad, que son señales internas e innatas. Todos nacemos con esas señales. Lo que pasa es que en el transcurso de la vida, por varias razones, las empezamos a ignorar y enseñar al cuerpo que la comida siempre llega. Esas son las 4 cosas fundamentales y esto es lo que repara el vínculo con tu cuerpo, la constancia, no la privación. La ciencia lo deja claro, la restricción no cura los atracones, los provoca. Y eso lo vas a encontrar repetidamente en muchos lugares. Así que si estás en este punto donde sentís que el ayuno podría ayudarte a controlarte, recuerda esto, tu cuerpo no necesita más control, necesita confianza, no necesita que lo vacíes, necesita que lo alimentes con calma, con seguridad y con compasión para volver a sentirse seguro. Porque el verdadero bienestar no está en aguantar hambre, sino en poder vivir sin miedo a comer. El ayuno intermitente promete orden, pero lo que entrega es más hambre, más culpa y más desconexión. La verdadera libertad empieza el día que dejas de pelearte con la comida y empezás a escuchar lo que tu cuerpo necesitó desde siempre. Presencia, estructura y respeto. Así que si sentís que estás en ese punto donde querés entender qué está pasando con la relación con la comida, por qué tenés atracones y querés asegurarte si lo tuyo es un trastorno por atracón o un trastorno de la conducta alimentaria y cuál, te invito a agendar una sesión de evaluación personalizada. Son 2 sesiones en donde vamos a identificar qué están detonando tus atracones, evaluar tu caso a profundidad y crear un plan claro para que puedas avanzar sin dietas, sin culpa y con un acompañamiento profesional. Si te pareció que este episodio
te sirvió para poder entender sobre este tema, para ver otras perspectivas, te insto a que lo compartas con alguien más, con alguien que podría beneficiarse de esto. Y si quieres seguir escuchando sobre estos temas y otros, no te olvides de activar la campana. Nos vemos en el próximo episodio.